Tras la desaparición de la Unión Soviética, la nueva Rusia, saqueada por burócratas reconvertidos en capitalistas, pasó a ser una nación prácticamente irrelevante en el panorama internacional. Sin embargo, no tardaría en volver a posicionarse como una potencia emergente capaz de cuestionar las directrices ideadas por Estados Unidos para tratar de controlar Eurasia. Este nuevo rol internacional ha generado un doble efecto en el tratamiento y la consideración acerca de Rusia. Por un lado, Washington, la Unión Europea y los medios occidentales la vuelven a presentar como a un terrible enemigo al que acusan de estar detrás de todo tipo de conspiraciones contra el denominado mundo libre. Como reacción, una parte de la izquierda internacional parece confundir por momentos lo que representa la Rusia capitalista actual con lo que fue la Unión Soviética. Para tratar de acercarnos a la realidad rusa, evitando tanto los prejuicios y las campañas mediáticas como las ilusiones infundadas, hablaremos hoy con Alberto Cruz, uno de los analistas políticos más informados acerca de este tema. Buenos días, Alberto, y gracias por concedernos esta entrevista. A vosotros por esta entrevista. Alberto, más allá de los ataques interesados de otras potencias y sus medios de comunicación, y también de las ilusiones de quienes se olvidan de que Rusia es hoy una potencia capitalista y no la Unión Soviética, ¿cuál te parece que es la caracterización más correcta de lo que significa Rusia hoy y de los intereses que representa el gobierno de Putin? Si hay un calificativo que hay que poner a Rusia es que Rusia es un país nacionalista. Una vez que desapareció la Unión Soviética y se impuso el unipolarismo, el mundo unipolar, eso se ha traducido en una exportación del capitalismo a gran escala. Un capitalismo cada vez muy agresivo. Un capitalismo que además destroza el componente nacionalista de pueblos y de países. Eso lo entendió muy bien Putin cuando llegó a la presidencia en el año 2000. Lo primero que hizo Putin fue parar todo el proceso de privatizaciones a gran escala que se estaban produciendo como consecuencia del gobierno de Yeltsin. Yeltsin llega a la presidencia a través de un golpe de Estado que se dio contra la Unión Soviética. Eso fue un golpe de Estado, la toma del Parlamento. Se produjeron unas elecciones que ganó el Partido Comunista. Había que ir a una segunda vuelta por la nueva legislación que se había dado Rusia, y en esa segunda vuelta se produjo una injerencia súper escandalosa por parte de Estados Unidos y de Occidente en pleno, que fue lo que llevó a la presidencia a Boris Yeltsin. Putin entendió muy bien qué estaba pasando, cómo se estaba privatizando la inmensa riqueza energética que tiene Rusia. Se había empezado a privatizar lo fácil, las industrias, las grandes industrias. Se estaba a punto de privatizar un gran vector estratégico para Rusia, como toda la industria nuclear y como toda la industria aeroespacial, y se iba a dar un paso más, que eso ya fue considerado por Putin y por un sector de la oligarquía rusa, y entraremos ahora en ello, como casus belli, que era la privatización del petróleo y del gas. Putin frena eso. Y a partir de ahí es cuando empieza la satanización de Putin, especialmente de Putin, y de rebote de Rusia, y se empieza a presentar a Rusia como un enemigo de los valores occidentales, etcétera, etcétera. Nada más lejos de la realidad. Y nada más lejos de la realidad porque Putin es un neoliberal. La cuestión es que es un neoliberal nacionalista y no es un neoliberal atlantista. En el Kremlin, entre la oligarquía rusa, hay dos grandes sectores que están enfrentados históricamente desde las épocas zaristas, incluso dentro de la Unión Soviética y de los bolcheviques también se daba, y ahora mismo también. Esas dos tendencias son los euroasiáticos y los euroatlánticos. Los que piensan que Rusia debe mirar hacia Asia y los que piensan que Rusia debe mirar hacia Occidente. Putin pertenece a la corriente euroasiática, pero dentro de los sectores oligárquicos que apoyan a Putin hay también un sector claramente euroatlántico, que son los que representa Medvedev, el actual primer ministro. Entonces, esto es a grandes rasgos cuál es la situación de Rusia en estos momentos, qué intereses representa el gobierno de Putin y hacia dónde está girando. Y evidentemente
la agresión de Occidente y especialmente de Estados Unidos está haciendo que cada vez los euroatlánticos pierdan poder o no puedan expresar todo el poder que tienen y se refuerce al sector euroasiático. ¿Y cómo valoras en este enfrentamiento entre potencias las posibilidades de Estados Unidos, como principal potencia imperialista, para acabar imponiéndose? Estados Unidos es el país imperialista por excelencia, lo era. Estados Unidos está perdiendo cada segundo que pasa, está perdiendo gran parte del poder que tiene. Solo puede sostener ahora mismo su hegemonía internacional en el sector militar. Los demás están desapareciendo. Y están desapareciendo porque, por lo que decía antes, de que el sector euroasiático en Rusia está fortaleciéndose, se está fortaleciendo por la agresión occidental, especialmente estadounidense y en menor medida de Europa. Europa no tiene política exterior, como viene demostrando desde hace muchos años, especialmente desde la guerra contra Yugoslavia en 1999, no es más que un apéndice de la política exterior de Estados Unidos. ¿Puede la OTAN, puede Estados Unidos tener un mayor número de cosas, de soldados, de tanques, de aviones, de barcos, pero la calidad de eso es infinitamente menor que la rusa, y eso lo sabe ya casi todo el mundo. Eso en cuanto al poder militar. Y en cuanto al poder económico, evidentemente, China ya es la principal potencia económica del mundo. Eso lo reconoce sotto voce incluso el Fondo Monetario Internacional. El contrapeso de Rusia a Estados Unidos en el plano militar, al que te acabas de referir, se ha podido ver, por ejemplo, en la guerra de Siria, donde el apoyo ruso ha sido fundamental. Pero ¿por qué intervino Rusia en Siria y no lo hizo en otras guerras, como por ejemplo la de Libia? Pues han sacado a relucir el tema de Libia y está muy bien esa referencia porque ayuda a entender el enfrentamiento interno que hay entre los neoliberales rusos, entre el sector euroasiático y el sector euroatlántico. En la agresión contra Libia, en el 2011, el presidente del país, de Rusia, era Medvedev, es decir, un euroatlántico. A Medvedev no le interesaba para nada las malas relaciones con Occidente, todo lo contrario, las fomentaba, las sigue fomentando, pero ahora está perdiendo poder. Como digo, los eurooccidentales rusos dejaron hacer en Libia porque Rusia no tenía ningún interés en Libia en esos momentos, ninguno, mientras que en Siria sí. En Siria había sido siempre uno de los puntos de interés de la Unión Soviética en Oriente Próximo y además en Siria estaba una base militar rusa, la de Tartus, que era fundamental para la Unión Soviética y es fundamental para la Rusia de ahora. En el 2014 se produce todo el conflicto de Ucrania y la rebelión del Donbass, una rebelión antifascista contra el levantamiento fascista del Maidán. En 2014 el peligro para Rusia, que es por lo que Rusia interviene en Crimea, es porque los neofascistas de Ucrania del Maidán, una vez que triunfa el Maidán, lo que hicieron fue rechazar el acuerdo que Rusia había suscrito con Ucrania para el mantenimiento de la base naval de Sebastopol, en Crimea. Es decir, se cerraba el acceso de Rusia al Mar Negro y consiguientemente al Mar Mediterráneo. Si eso se hubiese hecho, echaron los rusos de Sebastopol, de la base naval de Sebastopol, Rusia tendría que haber dado toda una vuelta con sus barcos por Noruega, Gran Bretaña, Portugal, Estado español, pasar por Gibraltar, el Estrecho de Gibraltar, para llegar al Mediterráneo. Evidentemente, eso hubiese supuesto la muerte de Rusia. Y por eso Rusia interviene en Crimea, y por 2014. Y por eso Rusia interviene en Siria el 2015, a pedido del gobierno sirio. Es decir, Rusia todo lo que ha hecho, lo ha hecho legalmente según derecho internacional. No hay ni un solo pero que poner a Rusia ni en el tema de Crimea, ni en el tema del Donbass, ni en el tema de Siria. Según indican todas las encuestas, Putin ha tenido hasta el momento, por lo menos, un alto grado de popularidad en Rusia. Pero también hay fuerzas de izquierdas que están progresando y de las que se habla muy poco. Tú te referías recientemente, por ejemplo, en un artículo al importante ascenso electoral del Partido Comunista. El sentimiento prosoviético en Rusia es muy fuerte. Rusia de Putin,
tiene una gran ambivalencia, porque sabe cuál es el sentimiento prosoviético entre la población y al mismo tiempo sabe que no puede fomentarlo. ¿Eso en qué se ha traducido? Se ha traducido en, por ejemplo, cómo muy hábilmente se ha manipulado ese sentimiento prosoviético, por ejemplo, con la escenificación de la victoria contra el fascismo en el mes de mayo, ¿no? Por eso se ve a Putin encabezando las marchas por la memoria histórica, porque es una frase que podemos entender perfectamente en el Estado español. Las marchas del Regimiento Inmortal, donde se reconoce, se homenajea a los héroes, a las heroínas que lucharon contra los fascistas en la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente fue toda la población soviética, por cierto. Y él ha intentado encauzar ese sentimiento prosoviético en este tipo de cosas, ¿no? Hablar de la Gran Guerra Patria, el dejar de satanizar a Stalin, por ejemplo. Un fenómeno muy curioso en la Rusia de hoy es que el personaje en la Rusia de hoy, 2018, y esto viene siendo así desde hace muchísimos años, es que el principal personaje que toda la población rusa reconoce como el principal personaje de toda la historia de Rusia, es Stalin. Eso es algo que aquí no conocemos en Occidente porque no interesa conocer. Que Putin tiene una gran popularidad, es cierto, pero es una popularidad menguante. Menguante en cuanto a que, como buen neoliberal, está haciendo lo que hacen todos los neoliberales, reducir las conquistas sociales, cosa que no se había hecho hasta ahora. Por ejemplo, el derogar la legislación soviética sobre la edad de jubilación. En Rusia la gente se jubila y es una legislación soviética, insisto, y la legislación soviética y la Unión Soviética desapareció en 1991, es decir, hace 26 años. En la legislación soviética los hombres se jubilaban a los 60 años, que la gente haga cuentas y vea cómo estamos aquí en el Estado español, donde la jubilación es a los 67, y las mujeres se jubilaban a los 55 años. Eso, como buenos neoliberales, ahora se lo están intentando cargar y quieren imponer una legislación o aumentar la edad de jubilación según los parámetros occidentales. Los hombres se jubilarían a los 65 años y las mujeres se jubilarían a los 63. Ha habido una gran reacción social en contra de esto, insisto, vuelve a resurgir el sentimiento prosoviético, y esa gran reacción social se ha traducido en un descenso tanto de la popularidad de Putin como de la popularidad de su partido de Rusia Unida. Ese descenso de la popularidad ha sido rentabilizado por una parte pequeña, por otro sector neoliberal nacionalista, el Partido Liberal Democrático, pero sobre todo por el Partido Comunista, que ha tenido unos grandes resultados electorales a nivel municipal. En Vladivostok, la tercera ciudad en cuanto a número de habitantes de toda Rusia, hubo un pucherazo claro porque con el 98% de los votos ganaba el candidato del Partido Comunista y de repente, con ese 2% que restante, todos los votos de ese 2% restante fueron al candidato de Rusia Unida. El pucherazo fue tan evidente que la Junta Electoral Central, que está en manos de quien está, es decir, del poder del Kremlin, se vio obligada a decir esto ha sido un pucherazo, hay que repetir las elecciones, es decir, no reconocer el triunfo del Partido Comunista, sino dar otra vez una oportunidad para que en otras elecciones Rusia Unida pudiese ganar, digamos que legalmente. Bueno, esto ha provocado este auge del Partido Comunista, llegando en muchas ciudades y gobernaciones hasta el 30 y el 40%, pero aún todavía es poco porque no puede ganar unas elecciones a nivel federal y mucho menos, aunque Putin haya visto erosionado su apoyo, mucho menos competir con Putin, ¿no? Pero el ascenso del Partido Comunista da buenas sensaciones porque implica qué está pasando en la Rusia actual. Al mismo tiempo, eso está obligando a que el Kremlin sea un poquito más cauto a la hora de plantear determinadas cuestiones como lo de buscar buenas relaciones con Estados Unidos, especialmente con Europa y todas estas cosas, ¿no?